En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos para que, inspirados por ti, consideremos lo que es justo y lo cumplamos según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es que nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo, como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva, no de código escrito, sino de espíritu, porque la ley escrita mata, el espíritu da vida. Aquel ministerio de muerte, letras grabadas en piedra, se inauguró con gloria, tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su rostro, caduco y todo como era. Pues con cuánta mayor razón el ministerio del Espíritu resplandecerá de gloria. Si el ministerio de la condena se hizo con resplandor, cuánto más resplandecerá el ministerio del perdón. El resplandor aquel ya no es resplandor, eclipsado por esa gloria incomparable. Si lo caduco tuvo su resplandor, figuraos cuál será el de la permanente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo eres, Señor Dios nuestro. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres, Señor Dios nuestro. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía. Santo eres, Señor Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor Dios nuestro. Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo eres, Señor Dios nuestro. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes
y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, durante nuestra peregrinación cuaresmal, nos hicimos una pregunta y espero haberla respondido satisfactoriamente. ¿Por qué las autoridades de los judíos llevaron a Jesús a los romanos para que lo crucificaran y lo mataran? ¿Cuál fue la razón? Y una de las razones que aduje en ese momento es que Jesús purificó el judaísmo de toda una serie de tradiciones humanas, de toda una serie de interpretaciones que se habían ido introduciendo en el tiempo. ¿Por qué motivo? Porque Moisés entregó la alianza escrita en tablas de piedra. Y San Pablo nos explica hoy que esas tablas de piedra eran una letra muerta. Es decir, Moisés entregó al pueblo de Israel los mandamientos de la ley de Dios, y esos mandamientos de la ley de Dios por sí mismos no salvan. No salvan. No sé que alguien me vaya a entender, nos salvan. No salvan los mandamientos por sí mismos. Al contrario, dice San Pablo que esos mandamientos en sí mismos, según la ley antigua, tal como estaban escritos, son un código de condena. Si haces esto, está mal. Si haces esto, está mal. Si haces esto, está mal. Lo acabamos de leer en una frase muy, muy fuerte de San Pablo. Dice así: no de código escrito, sino de espíritu. Está hablando de él. Porque la ley escrita mata, el espíritu da la vida. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a quitarle el polvo a lo escrito y a infundirle el Espíritu Santo, que es su espíritu. San Pablo entiende esto porque él vivía un judaísmo radical, él era fariseo y él mismo se define a sí mismo violento, blasfemo y perseguidor. Es decir, esa muerte de la ley antigua, San Pablo la vivió en su corazón y en su propia vida. ¿Se acordarán ustedes que San Pablo estaba feliz aplaudiendo la muerte de Esteban? Y los que apedrearon a Esteban dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Por qué? Porque Pablo buscaba la aplicación de la ley escrita, la letra. Y caiga quien caiga. Hoy el Evangelio nos dice Jesús: yo vine a dar cumplimiento a la ley, pero al espíritu de la ley, a esa ley que con la guía del Espíritu Santo puede adaptarse a circunstancias, a tiempos, a culturas, a periodos de la historia, y sigue siendo la misma ley, la ley santa de Dios. Nadie pretenderá que nosotros nos pongamos
a vivir la ley de Dios como la vivieron en el Éxodo el pueblo de Israel, caminando y peregrinando en medio del desierto. Entre otras cosas porque ya no hay maná, se acabó el maná. Las circunstancias, los tiempos, las tradiciones, la cultura, las épocas de la historia van cambiando. Y además el Evangelio es para todo el mundo, no solo para el pueblo de Israel, y por lo tanto debe entender la mentalidad, la psicología y seguir siendo la ley de Dios. Entonces San Pablo hoy y la liturgia ponen juntas estas dos pasajes de la Escritura, hermosísimos, importantes. Y el primer pasaje de la Escritura, que es de la carta a los Corintios, remitiéndose al Antiguo Testamento, a Moisés. Esta confianza en Dios la tenemos por Cristo. Fíjense qué importante. ¿Por quién tenían confianza en Dios en el Antiguo Testamento? La tenían por Moisés. Nosotros la tenemos por Cristo. Es que Moisés hizo cosas menos heroicas y santas que las que hizo Cristo, no. Los dos dieron todo. Moisés aparece en las Escrituras como el amigo de Dios, el que hablaba con Dios cara a cara. Nada más que Cristo es el Hijo eterno de Dios, encarnado, el Hijo eterno de Dios. Moisés era gigante y con todo es un polvito junto a Cristo, que es el Hijo eterno de Dios y el que nos da la nueva alianza y el que nos enseña la nueva alianza. Parecería que lo que Jesús viene a enseñar es diferente de la antigua alianza. No, es lo mismo. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a quitarle valor a todo lo que hacéis. No he venido a abolir, sino a cumplir, a llevarlo a la perfección, a ofrecéroslo a vosotros como una ley renovada, vivificada por el Espíritu Santo. Os aseguro, antes pasarán el cielo y la tierra, es decir, antes se va a acabar el mundo, que deje de cumplirse hasta la última coma de la ley. Y luego hace Jesús un juicio de las personas. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Jesús quiere nuestra obediencia a la ley. Nos la pide, nos la enseña, Él mismo la cumplió, pero con el Espíritu Santo, con la libertad de los hijos de Dios, siendo hijos en el Hijo, no esclavos. Qué hermoso, queridos hermanos, y qué regalo de Dios. Por eso en el Aleluya hoy rezamos lo siguiente: Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Es decir, Dios mío, enséñame tú, por favor, a caminar en el camino tuyo, en el camino que tú me trazas, en el camino por donde Jesucristo me quiere llevar. Y les digo una cosa, no existen dos caminos iguales en toda la historia de la humanidad. Son parecidos, pero no iguales. Cada ser humano tiene un camino único, irrepetible, que es el camino que Dios le ha trazado. Cada quien tiene un entorno social, cada quien nació en una época de la historia, cada quien tiene su propia personalidad, su propia familia, sus propios condicionamientos. Cada uno es cada uno. Y así decimos: Dios mío, instrúyeme en tus sendas, hazme a mí caminar ese camino como tú quieres, haz que camine con lealtad. Ayer hablábamos de la coherencia de vida, de la integridad de vida, de ser la misma persona, estemos donde estemos, con quien estemos y como sea, que seamos íntegros. Y hoy añadimos leales, haz que camine con lealtad.
Y en el Salmo responsorial, el Salmo 98, Santo eres, Señor Dios nuestro. Le estamos diciendo a Dios, tú eres santo, tú eres el único santo Dios nuestro. Y luego pasamos a hacer una serie de contemplaciones de lo que es vivir según esa ley santa de Dios. Queridos hermanos, estos días estamos viendo el Sermón de la Montaña, la ley nueva del Evangelio, que es la misma del Antiguo Testamento, pero renovada y vivificada por Cristo y sobre todo vivida por Cristo. Él la vivió, Él es el Maestro, Él es el modelo, Él es el camino, Él es la luz. Y esa ley nueva de Cristo, que es la nuestra, la podemos vivir gracias a la fuerza y a la luz del Espíritu Santo en nuestras almas. Quiero añadir una idea que me encantó, la leí hoy en el breviario. Me mira Paula como diciendo, Padre, ya pasó de 10 minutos. Me encantó una lectura hoy de Orígenes, un grande teólogo de la antigüedad. Orígenes recuerda el pasaje cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida. Acuérdense, los 40 años del éxodo por el desierto, muere Moisés en el monte Nebo. Espero un día llevarlos al monte Nebo, al memorial de Moisés, y Aarón va a encargarse de atravesar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. Un lugar, un hecho precioso, importantísimo de la historia del pueblo de Israel, y es un lugar que ya visitamos en nuestra peregrinación cuaresmal cuando fuimos a hablar del bautismo. Pues bien, dice Aarón al pueblo, miren, los sacerdotes van a tomar el arca de la alianza, es decir, la ley de Dios. Van a entrar en el río Jordán y se va a parar el río Jordán. Y ahí se van a quedar los sacerdotes parados en el río Jordán hasta que pase todo el pueblo. Cuando haya pasado todo el pueblo el río Jordán, es decir, cuando hayan entrado todos en la tierra prometida, los sacerdotes saldrán del río Jordán llevando el arca de la alianza, y cuando salgan del Jordán, el río volverá a su cauce. Fíjense, queridos hermanos, la belleza de ese texto. Los sacerdotes están en el río Jordán, es decir, están en la gracia de Dios, están en el agua bautismal, y ahí están con el arca de la alianza. Tienen la ley de Dios, la llevan sobre sus hombros, sobre su vida, sobre su persona. Y es por eso que esos sacerdotes hacen que se pare el río Jordán y pase el pueblo de Israel, y pasa de la tierra de Moisés a la tierra de Jesús. Queridos hermanos, es una lectura bellísima, profunda, teológica de este paso de la antigua alianza a la nueva alianza, de Moisés a Jesús, de la letra muerta al espíritu. Pidámosle a Jesús que entendamos su ley en profundidad, en profundidad. Hoy me preguntaba yo en mi meditación matutina, que como saben hago caminando al lado del mar de Galilea todos los días, o casi todos los días, me preguntaba yo, ¿cómo definiría yo al católico que vive la ley de Cristo así? ¿Cómo definiría yo al sacerdote que vive la ley de Cristo así? Porque podemos poner unos ciertos parámetros del tipo de católico. Está el tipo de misa dominical o de misa de Navidad nada más y de Pascua. Está el tipo de católico que a lo mejor todavía bautiza a sus hijos, pero ya no cree mucho, no cree nada. Está el católico que ama su fe, que se forma, que vive mucho más que el mínimo indispensable. Está el tipo de católico que se hace apóstol. Está el tipo de católico más bien orientado a una vida moral,
moral, a un moralismo bueno. Está el tipo de católico más orientado a una relación personal con Cristo. ¿Cómo tendríamos que definir nosotros el católico ideal, el que vive esa ley de Cristo a fondo en el espíritu y en la letra? Se lo dejo de tarea. ¿Qué tipo de creyente, qué tipo de católico quiero ser yo según la ley nueva de Cristo, según la alianza de Cristo? Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pier Battista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Esto es mi cuerpo, tomad y comed. Esta es mi sangre, tomad y bebed. Ya no es pan y vino, eres tu divino Emmanuel. La cena, el Calvario, la muerte, el sudario, tu gran resurrección. Eterna del Señor, tu presencia une en comunión. Eucaristía, Jesús verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia une en comunión. Pascua eterna del Señor, tu presencia une en comunión. Eucaristía, Jesús verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia une en comunión. Oremos. Que tu acción medicinal, Señor, nos libere misericordiosamente de nuestra maldad y nos conduzca hacia lo que es justo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Queridos amigos, queridos hermanos, gracias de corazón por unirse a nuestra celebración eucarística desde esta hermosa capilla de Jesús caminando en el mar de Galilea. Vamos a terminar, como siempre, rezando nuestra oración a San José, implorándole su ayuda y protección por toda la Iglesia,
por todos y cada uno de nosotros. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Que Dios los bendiga. Rendido a tus pies, oh